son los que se dicen españolistas, en realidad nacionalistas castellanos imperialistas disfrazados de españolistas? Sí, lamentablemente sí, no todos, pero sí actualmente en el mayor de la mayoría de casos los que se dicen, los que son españolistas, son en un 90% nacionalistas, imperialistas, castellanistas disfrazados. Esta es una acusación típica que los separatistas han hecho al nacionalismo español, y esta acusación, lejos de ser refutada por el supuesto españolismo, es confirmada por ese mismo supuesto españolismo. Ese mismo supuesto españolismo le da la razón a esta acusación. Por ejemplo, cuando este supuesto españolismo, que es en realidad un nacionalismo castellanista disfrazado, se niega a reconocer al pueblo gitano como demos idiosincrático de la nación española, este nacionalismo en realidad castellanista está demostrando que no es españolista sino castellanista. Cuando se niega a pedir perdón por la expulsión de los moriscos, está incurriendo en lo mismo. Cuando se niega a reconocer el genocidio de los amerindios, de los pueblos originarios indígenas, y defiende una leyenda rosa, está reconociendo que su nacionalismo es en realidad un imperialismo castellanista disfrazado de españolista. Cuando niega que exista, no digamos una lengua, sino un habla andaluza, y lo niega de una manera empecinada, está demostrando que es un nacionalismo castellanista. Y podemos dar muchísimos ejemplos. Su oposición a la lengua asturiana, su oposición y no reconocimiento del panocho de Murcia, las lenguas que hay en Extremadura, su encarnizada lucha contra todo regionalismo, su visión monolítica, mesetaria, monocultural, imperialista de España, y el decir que solo es español lo castellano hablante, lo cristiano, lo de origen supuesto, origen europeo, que solo lo que cumple estas determinadas características y lo que ha resultado en ser lo triunfal después de 1492, y que el franquismo y el falangismo recogen esa tradición de nacionalismo castellano disfrazado de nacionalismo español, eso es lo que ha habido. Entonces esta acusación del separatismo, lejos de ser refutada por los supuestos adalides del nacionalismo españolista, es confirmada alegremente por ellos. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de refutar esta acusación? Que no le interesa para nada refutarla, sino en confirmarla. Por eso se habla a veces de separatistas y separadores, ¿no? A los separadores, en este caso el nacionalismo españolista, no le interesa, está muy cómodo en esa ubicación de nacionalismo castellanista disfrazado. El disfraz cada vez se nota menos. Es difícil camuflar y tapar los intereses mesetarios, el nacionalismo madrileño, el imperialismo, el no reconocimiento de minorías, de maragatos, de pasiegos, de quinquis y de tantas otras minorías, por no decir de moriscos, de amerindios, que ha habido en suelo ibérico, en España, y por parte de esta gente no hay el más mínimo interés en refutar la acusación. Se retroalimenta el separatismo periférico con el nacionalismo mesetario castellanista disfrazado de nacionalismo español.
¿Hay la posibilidad de refutar esto? Sí, que es lo que vamos a intentar. Ha sido refutado de manera parcial, ha habido intentos a lo largo de la historia. Se ha, digamos, diseminado esta respuesta. Lo que no ha habido es una respuesta total. Hay dos imaginarios, dos coinés o dos ideas, dos conceptos de demos nacional que han funcionado en la historia de España desde hace mucho tiempo, desde el carlismo y desde antes, desde los reyes católicos inclusive, es decir, desde la situación de los vencedores de la insidiosa, que dijo aquel, con razón, reconquista, que no fue reconquista porque muchos, y la mayoría de hecho, de los musulmanes de la península eran muladíes, es decir, autóctonos, de origen autóctono, conversos de origen autóctono. Por tanto, no se puede hablar de reconquista cuando estaban luchando contra otros autóctonos. Es más, a los supuestos reconquistadores les ayudaron cristianos de Francia, cristianos francos de Francia. Estaban exiliados muchos de estos cristianos peninsulares en el sur de Francia. Por eso la palabra, esto lo explica Américo Castro en el libro sobre el nombre y el quién de los españoles, la palabra español proviene del provenzal. Español no es una palabra castellana, es una palabra provenzal, lemosina, de la lengua de Occitania. Estaban allí exiliados estos cristianos peninsulares, algunos de ellos vivían muchos en el sur de Francia, y ellos no tenían un nombre para definirse a sí mismos. Esto lo explica muy bien Américo Castro, ¿no?, sobre el nombre y el quién de los españoles. No tenían un nombre para definirse a sí mismos, es decir, no tenían conciencia nacional. Qué curioso que estos que no tenían conciencia nacional y la adquirieron después de que los provenzales les dijera a ellos, de ahí nace la palabra español, vosotros sois españoles. Ahí nace, es decir, nace de fuera, es extrínseca. No son ellos los que a partir de su propia conciencia determinan ser españoles, sino que son otros desde fuera los que les catalogan de una manera geográfica puramente, con esa nomenclatura, les catalogan así y luego ellos ya lo recogen. Pero en cambio, en Al-Ándalus, contra lo que ellos querían luchar, allí sí que había conciencia nacional unitaria de un ser nacional peninsular, porque la palabra España, esa que evidentemente existía Hispania en época romana y viene de más atrás, supuestamente del fenicio, pero es en Al-Ándalus cuando esa palabra romance Hispania, en el habla de las lenguas romances de los mozárabes y de los muladíes, esa palabra Hispania pasa a ser, en romance del latín, degenera, se convierte en España tal como suena hoy en día. Esto también lo explica Américo Castro en su impresionante y recomendable libro sobre el nombre y el quién de los españoles. Américo Castro, una obra explosiva que explota en las manos a quien la lee por primera vez y sobre todo al que está dominado por el mito, por el imaginario embaucador y falsario, el mito del nacionalismo españolista, que es en realidad castellanismo camuflado. Entonces, no se puede permitir que los que no tenían conciencia de demos ahora quieran ellos imponer su artificial, extranjerizante y circunstancial demos exclusivo y único a todos los demás, tanto del pasado como del presente como del futuro. Ese minoritario demos artificial que fue la identidad católica castellana nacida de la Reconquista, Bardulia, ¿no?, eran los primeros condados de Castilla. Yo no soy sospechoso de tener una pulsión anticastellana,
porque soy castellano por los dos lados, tanto por parte de padre como de parte de madre, ¿no? Por parte de madre toledano, por parte de padre burgalés. Entonces soy lo que se dice castellano, pero precisamente es desde dentro de la propia, del propio constructo Castilla, desde donde ha de comenzar esta deconstrucción de lo castellano y del castellanismo. Ha de ser desde dentro, y desde dentro llega la respuesta a este reproche, a esta acusación por parte de lo que ha sido la historia del separatismo, de acusar al nacionalismo español, acusación cierta en la práctica, pero que se ha de desmontar, y este desmontaje evidentemente no puede venir de los que están muy cómodos ejerciendo las razones que sustentan esa acusación. Ese desmontaje solo puede venir por una vía alterna al discurso dominante, y desde dentro de la propia Castilla, la propuesta de un nacionalismo español no castellanista, la propuesta de un nacionalismo español que no tenga base castellanista. Esto es lo que ha faltado en los adversarios del separatismo y en los adversarios del nacionalismo españolista dominante. Los que tendrían que haber planteado esa lucha no se han presentado a la batalla. Por ejemplo, lo que ha sido la izquierda no nacional católica. La izquierda no nacional católica ha desistido, no ha considerado que esa fuera su batalla. En lugar de presentar esa batalla, le ha entregado la bandera a los facciosos, le ha regalado la causa y el demos nacional y la definición del demos nacional, del sujeto político nacional, se la ha regalado a los facciosos, que han quedado así muy cómodos y sin rival ni competidor político en el campo nacional, y al mismo tiempo ha optado históricamente por aliarse con los separatistas, aliarse estratégicamente con los separatistas, con los nacionalistas periféricos, en su lucha contra los facciosos mesetarios castellanistas disfrazados. Lo que proponemos, que a lo largo de la historia solo se ha hecho de manera diseminada, pero nunca ha habido un movimiento central, mayoritario, unívoco, que vaya directo a plantear esta batalla contra la triple pinza entre separatistas, nacionalistas castellanistas disfrazados de españolistas, e izquierda, también en el fondo castellanista, consciente o inconscientemente, que le da la razón a ambos, que le da la razón a sus dos amos, al amo patrón separatista y al amo patrón castellanista disfrazado españolista. Este movimiento sería el cuarto movimiento que no ha existido prácticamente, repetimos, salvo de manera diseminada. La tarea de una serie de vídeos que hacemos a continuación es mostrar esa diseminación e intentar recomponerla para ver si es posible un cuarto movimiento cultural